Willy Quintero es miembro de Taller Abierto, ONG que trabaja en el Valle del Cauca en Colombia a través del empoderamiento de mujeres y la construcción de masculinidades no violentas con jóvenes y adolescentes. Hoy conversamos con él acerca de cómo trabajar con hombres en contextos de violencia y de desigualdades sociales. Mi nombre es Diego y esto es Machos que se respetan, capítulo 8. Hola Willy, hoy día estoy muy contento de contar contigo en este programa. He estado viendo, revisando, leyendo mucho sobre el trabajo que hace Taller Abierto. Personalmente, para mí es un gusto tenerte hoy día aquí porque he conocido el trabajo que ustedes han realizado anteriormente y me parecía muy importante tener tu voz, la experiencia de Taller Abierto en el podcast y poder comentar y discutir un poco sobre el tema de masculinidades y interseccionalidad. Muchas veces nos llegan comentarios, preguntas sobre cómo realmente trabajar a nivel práctico con estos conceptos y entonces hoy día queremos conocer desde tu parte, desde tu testimonio, un poco cómo ustedes lo han trabajado en Colombia. Entonces, una primera pregunta que yo quisiera poner tiene que ver con la realidad de los jóvenes, las jóvenes de las zonas rurales de Colombia con las que ustedes trabajan. Según yo leí en un informe, 40% de ellos y ellas viven en una situación de pobreza, ¿no? Y además, casi 2 millones entre los años 1985 y 2018 fueron asesinados como víctimas del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, yo quería saber cuáles son las percepciones que ustedes tienen acerca de la realidad de estos jóvenes y estas jóvenes. Sí, la realidad de jóvenes en las zonas rurales aquí en Colombia es una realidad muy difícil. Es una vida muy compleja porque se entrecruzan muchos factores, ¿no? Un factor es la violencia. La violencia aquí tiene varios escenarios: el escenario del conflicto armado que no cesa, el escenario del narcotráfico y el escenario de la delincuencia común, la violencia social. Entonces, digamos, eso es un contexto en el que viven los jóvenes, pero además también es un contexto muy marcado por el narcotráfico. En la zona urbana, en la zona rural está concentrado pues todo lo que son las plantaciones, laboratorios, los corredores del tráfico, y eso afecta muchísimo a la juventud. Y por otro lado hay un abandono casi absoluto del Estado que no brinda oportunidades, ¿no?, a los jóvenes para que estudien, para que hagan arte, para que trabajen con dignidad. Entonces sí es una situación supremamente difícil, pero alternativo a ello también hay una alta capacidad de resistencia y de resiliencia, porque los cambios, las transformaciones, las alternativas que se construyen generalmente están dinamizadas por jóvenes y por las mujeres. Entonces son todo un factor de crear nuevas propuestas, de estar incidiendo, de estar desarrollando iniciativas. Son muy dinámicos en general los jóvenes. Entonces, en ese mundo, entre las carencias, la violencia, el narcotráfico y su inmensa creatividad, es que se desenvuelven. Entonces, ese es un poco el panorama, ¿no? De la población de jóvenes con las cuales ustedes trabajan desde Taller Abierto. Y a nosotros nos interesaba también, nos había llegado una pregunta. Bueno, yo soy del Pacífico además, donde van a hacer el trabajo. La pregunta sería más bien para qué mitos frente a la masculinidad se tiene de los hombres de esta parte del Pacífico, teniendo en cuenta que en su gran mayoría son personas afrocolombianas, ¿sí? Porque la parte de Buenaventura y toda la zona del Pacífico, pues es en su gran mayoría personas, pues, entre indígenas y personas afros. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Colombia es un país muy diverso, en donde coexisten una multiplicidad de culturas, de etnias, de cosmovisiones. Entonces es importante eso considerarlo, porque pues aquí en la charla yo puedo hablar como de líneas generales de lo que pasa, porque pues no tenemos el tiempo para detallar cada contexto, pero hay que hacer esa salvedad. Ahí se habla en términos generales como para entendernos un poco. Habría que uno detallar mucho más. Sí entender lo que venía diciendo, que la vida en el campo, tanto en el litoral pacífico como en las zonas indígenas, es una vida atravesada por la violencia y por el narcotráfico, y eso impacta mucho en la vida de los jóvenes, en sus paradigmas,
en sus motivaciones. Digamos, hay dos imágenes que se imponen mucho, que es la imagen del duro. El duro es el narcotraficante poderoso. Tiene una forma de vivir, de entender la vida, de hacer las cosas. Y la imagen del guerrero. Digamos que esas dos imágenes se superponen, son masculinas, son imágenes que exacerban el patriarcado, el machismo, y digamos que ese es el modelo que los jóvenes hombres tienen para construir su identidad. Eso es muy fuerte, de hecho, y además porque los ejércitos y el negocio del narcotráfico se nutre de jóvenes, entonces ellos van asimilando como esa forma de ser, digamos como que el paradigma es ser un duro o ser un guerrero. También alternativo a esto, pues como las comunidades están luchando y siguen resistiendo y siguen construyendo otras formas de vida, la lucha en lo simbólico es muy fuerte en cuanto desde los referentes culturales propios se promueven también otras maneras de entender la masculinidad. Es un poco hacia donde nosotros trabajamos, desde recuperar la memoria afro, pacífico y la memoria indígena, ancestral, acá en las zonas de la montaña, recuperando aquellos elementos culturales, tradicionales, que puedan ser positivos para la construcción de una masculinidad no violenta. A lo largo de los capítulos de este podcast, siempre ha quedado esta idea de ver las masculinidades en su diversidad, ¿no? En las formas de ser hombre en su diversidad. Y hoy día contigo podemos ver desde el caso colombiano, desde el caso en donde ustedes han trabajado, cómo también estas masculinidades están influenciadas por el contexto. Y algo que me parecía interesante cuando revisaba el trabajo que ustedes han realizado, era que ustedes utilizan el término de masculinidades alternativas, ¿no? Y ustedes buscan en sus proyectos, en sus actividades, construir estas masculinidades alternativas. ¿A qué se refieren específicamente, Willy, con este término? Bien, eso nace a partir del análisis de lo que se ha constituido como la masculinidad hegemónica dominante, como la han denominado a nivel de los conceptos académicos, que tiene una característica, quiero resaltar aquí, es que se impone como la única posible. O sea, hay una sola forma de ser hombre, una sola manera de actuar, de pensar, de comportarse, con unos dictados que ya están preestablecidos, a los cuales no se les hace preguntas, sino que se ejecutan. Y esa masculinidad que es la raíz del sistema patriarcal es la única que se exhibe, se impone, se promueve como la única posible. Nuestro trabajo básicamente lo que hace, digamos, el punto de partida de nuestro trabajo con los hombres, más que mostrarles y decirles, es llegar con ellos a la conclusión de que esa es una manera de ser hombre, pero que hay otras maneras de ser hombre, de vivir la masculinidad, distintas a las que nos imponen cotidianamente. Entonces, en ese sentido es una alternativa frente a ese único camino, ese único mundo posible que muestra la sociedad, que impone los medios, que impone la cultura, que impone los guerreros. Frente a eso, decir, no señor, hay otras posibilidades, hay otros caminos. Y por eso hablamos entonces de que hay unas alternativas a ese modelo dominante. La idea es romper con estos mandatos, ¿no? Como se dice, de la masculinidad, de lo que significa ser hombre, construir con estos participantes justamente nuevos modelos. Y dentro de eso, de los nuevos modelos, surge también las preguntas de cómo imponer un modelo también, que viene, como tú lo has dicho, desde algunos discursos más académicos o, por ejemplo, modelos que han funcionado en otros proyectos que tienen que ver tal vez con población de clases medias altas o clases medias bajas, ¿no? De contextos tal vez más urbanos. ¿Cómo considerar estas particularidades, ¿no? De contextos en donde hay situaciones elevadas de pobreza, violencia, racismo también, como es en América Latina? Nuestro punto de partida básico que ilumina lo que hacemos y que nos ha dado resultados es la interculturalidad. Ese es un concepto que nosotros desarrollamos para evitar la imposición de otros modelos que nosotros consideremos correctos o que son otra vez los únicos posibles. Entonces la interculturalidad nos lleva
a trabajar desde la perspectiva de que son los propios hombres, los propios jóvenes quienes pueden hacer sus transformaciones en su contexto cultural desde su cosmovisión, teniendo en cuenta sus referentes y su memoria histórica, teniendo en cuenta la vivencia de los mayores, los dictados que le ha dejado la cultura en su vida. Entonces es desde allí que nosotros consideramos que hay que construir, y eso se hace solamente con ellos. Nosotros somos dinamizadores, por eso hablamos de promotores. Nosotros promovemos, generamos, movilizamos, pero quienes realmente realizan el cambio y le dan su propio contenido son cada grupo, cada joven, cada grupo masculino en su territorio. Eso nos lleva, por ejemplo, a no a llegar a imponer, no a llegar a cuestionar, no a llegar a señalar ni a culpabilizar, que ese es uno de los errores más fuertes que se cometen cuando se trata de trabajar con hombres, es que el punto de partida es señalar, cuestionar, culpabilizar, amenazar, ¿no?, a los hombres porque han sido violentos, machos, borrachos, maltratadores. Entonces muchas veces el punto de partida es ese y eso no genera cambios. Nuestro punto de partida, por el contrario, como te digo, es generar preguntas para que ellos mismos puedan buscarle las salidas a esas preguntas, ¿no? Preguntas sobre su vida, ¿por qué yo actúo así? ¿Por qué consumo tanto licor? ¿Por qué me pongo violento? ¿Por qué no puedo compartir mis sentimientos? Desde ese primer análisis de su propia situación que ellos hacen, se va generando la posibilidad del cambio. Y las respuestas a esas preguntas muchas veces están en su memoria cultural, en su contexto cultural que nosotros no entenderíamos porque, por ejemplo, en el Pacífico es una historia de vida muy ligada a la naturaleza, ligada al campo, a sus territorios. Es muy particular, no podríamos ahora hablar de todo lo que significa el Pacífico, la relación del ser humano con la naturaleza en el Pacífico, y eso implica unas formas de entender la masculinidad y de entender la feminidad que se ha transmitido de generación en generación y que tiene muchas dificultades, digamos muchas limitaciones. También han sido machistas y han cometido muchos errores, ¿no? Pero a la vez también tienen dentro de su propia historia un bagaje cultural que les permitirá hacer el cambio. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que estos jóvenes y estos hombres se encuentren dentro de su trayectoria cultural como pueblos, que encuentren allí raíces que les permitan plantearse una forma distinta de ver la masculinidad hoy en el siglo XXI. Entonces, por eso es tan importante hacerlo desde allí, no imponer un modelo nuestro académico, desde la clase media urbana, blanca, sino desde lo que decimos es desde la propia gente, desde los propios hombres, que hagan sus reflexiones y que se propongan sus propios cambios. Eso es lo valioso, ¿no?, de las experiencias que ustedes han tenido, que hoy día pueden compartir con los oyentes, con las oyentes del podcast, ¿no? Ustedes hablan en sus manuales de reaprendizaje, de reflexión crítica y de resignificación. Y dentro de eso, me pregunto, en estos talleres que ustedes han realizado, en estos círculos con jóvenes, ¿han sido las principales cargas que ellos han identificado dentro de su masculinidad, dentro de su forma de ser hombres, y también cuáles han sido los privilegios que ellos también han identificado, ¿no?, dentro de estos mandatos que ellos tienen por el hecho de ser asignados como hombres? Sí, es muy importante aquí en este punto aclarar o decir, digamos que hay dos líneas de trabajo porque también son dos realidades diferentes. Una línea de trabajo es con niños, hombres, adolescentes y hombres jóvenes. Digamos, esa es una línea. Y la otra línea es con hombres adultos, mayores ya de edad, ancianos, que es otra línea. No se puede hacer lo mismo. No se puede pretender que un taller que hacemos con jóvenes de 18 años, ese mismo taller se puede hacer con un adulto de 60. Hay que hacer esa diferenciación. Entonces, como trabajamos desde la interculturalidad, también trabajamos desde las intergeneraciones. Entonces, eso es bien importante porque un adulto de 60 años que ha sido padre tantas veces, que es abuelo, que se ha separado, que se ha divorciado, que ha tenido 3 mujeres, su vida es muy distinta de un joven que apenas está empezando a conocer su sexualidad, a tener su primera novia. Entonces son dinámicas diferentes y hay que hacer trabajos diversos, no puede ser el mismo trabajo. Eso me parece importante aclararlo. Y claro, cuando trabajamos entonces con niños, con jóvenes, es desde la perspectiva
perspectiva más de ayudarles a fluir sus identidades de género, sus identidades sexuales, su proyecto de vida que está forjándose. Digamos, hay dos fenómenos que hay que considerar allí. Uno es un perfil muy crítico que tienen los niños y los jóvenes de los comportamientos violentos, autoritarios, machistas. Como han visto a su mamá golpeada, a sus hermanas golpeadas, abandonadas. Muchas veces su papá no ha estado, se ha ido, sus tíos. Es decir, no tienen una figura masculina de referente positivo y ellos cuestionan eso muy intuitivamente, muy en sus propios lenguajes lo cuestionan y por lo tanto están abiertos a propuestas distintas de ser hombres, como que ellos entienden que ese camino no es y que hay que buscar otro camino. Entonces ese es un trabajo distinto a hacer, en donde hay menos resistencias, hay más apertura, más flexibilidad, más como con la idea de descubrir nuevas formas de ser hombre. En cambio con los adultos sí, ya pues como tienen todo su bagaje, su historia y privilegios, entre comillas, que han vivido y sobre todo mucho miedo. Con los adultos pasan dos cosas, tienen mucho miedo de lo que está pasando frente a la crisis del patriarcado y mucho desconcierto. ¿No saben qué fue lo que pasó? Porque este es un discurso de siglos que ahora empieza a ser cuestionado, a ser confrontado y a proponer que sea superado. Entonces hay que hacer un trabajo con ellos de recuperar de su memoria, de su práctica de vida, aspectos positivos, porque no todo lo que hicieron fue malo, nocivo, negativo. Recuperar aspectos positivos de su crianza y de su ejercicio de masculinidad durante 40, 50, 60 años, ¿qué es rescatable de allí? Y que ellos mismos dicen, si volviera a vivir no lo hubiera hecho, es más o menos como la idea. Cuando los adultos encuentran esas barreras, esas resistencias, indudablemente es difícil de superar, pero que se logra si uno puede trabajar con ellos desde esa perspectiva, que entiendan que uno no llega a una actividad con ellos a cuestionarlos, como ya decía, a culpabilizarlos, sino a que entiendan pues, que ese es un mundo que les tocó vivir, que eso fue lo que les dijeron que tenían que hacer, que eso fue lo que les celebraba la sociedad y que ellos cumplieron con ese papel y que lo que hoy se está diciendo es pues esa línea no estuvo tan buena. Incluso con los adultos es cómo ellos pueden ayudar a los niños y a los jóvenes a no cometer los errores que ellos cometieron durante su proceso de vida. Y justamente esto que decías antes de salir del juicio, ¿no? Del juicio político para plantear una reflexión, una propuesta de cambio, ¿no? Este método de hacer un análisis biográfico con los adultos parece muy interesante, ¿no? Para justamente luego en un intercambio entre jóvenes y adultos generar estas propuestas de cambio. Willy, también pensaba, teníamos una pregunta de una compañera. A mí me gustaría saber qué podemos hacer cuando nos damos cuenta de que un hombre en nuestro entorno está ejerciendo violencia de género sobre su pareja. Eso sucede mucho, eso sucede en todo taller, por lo menos en los que yo he estado siempre. De alguna manera los hombres se expresan que han caído en actos de violencia de género, que con lo que hemos conversado ya no quisiera que eso siguiera sucediendo y qué pueden hacer. Porque otro punto importante en el trabajo que nosotros hacemos es que nuestra estrategia tiene varias fases. Una primera fase que es una fase de motivación general en donde se hacen algunas actividades poco amplias, digamos con 30, 40 hombres, alrededor de un tema que ellos o que las comunidades nos han indicado que sería bueno trabajar y que sí tiene que ser desde su cotidianidad. Por ejemplo, el noviazgo o por ejemplo la crianza de los hijos o por ejemplo el trabajo, cualquier tema de acuerdo a su interés. Pero allí de ese grupo de 30 van quedando algunos que son más interesados en continuar viendo otros temas, se muestran muy interesados. Organizamos un curso que se llama un curso de formación de promotores de masculinidad no violenta. Ya con ellos sí se hace una capacitación de 10, 12 talleres en donde se habla de los temas, se profundiza y se les capacita para que ellos puedan orientar y acompañar a hombres que estén en sucesos de violencia. Ellos en su comunidad, en su colegio, en su familia, tienen la disposición, la capacidad de ubicar estas situaciones, orientar a otros hombres para que pueden hacer frente a eso. Pero por otro lado también nosotros como equipo de trabajo, digamos los hombres saben que cuentan con nosotros como equipo de trabajo para
apoyarlos en sus dudas, en sus incertidumbres, en sus situaciones. Por ejemplo, dos casos. En un taller que yo hice de la violencia contra los niños y las niñas, y después del taller yo ya salía para mi casa, me alcanza un joven de unos 30 años que es policía y me comparte que él tiene dos niñas y de acuerdo a lo que vimos en el taller, él cae en la cuenta de que él las maltrata. Él no creía que las maltrataba, que lo que estaba haciendo estaba bien. Era su forma de educar a sus hijas. Ya en el taller, con lo que se conversó, él se da cuenta que es un maltratador y que él qué puede hacer frente a esta situación porque él ya no quiere volver a ser el mismo violento. Ese es un caso, ya uno conversa con él. Y bueno. Otro caso es un señor que luego de un taller llama un viernes borracho, me llama a mí por teléfono y me dice que está borracho, que acaba de tener una discusión fuerte con su esposa, él no sabe qué hacer, que él en otras circunstancias antes, él la hubiera golpeado, pero que ahora a partir de lo que ha escuchado con nosotros en los talleres, que él sabe que eso no lo puede hacer, pero que no logra encontrar cómo resolver el conflicto. Entonces mire que esas posibilidades las tienen aquellos que van a nuestros talleres. Si él nunca hubiera asistido, pues seguiría maltratando a su esposa, el otro maltratando a sus niñas. Y eso pasa mucho porque en general, sobre todo con los hombres adultos, en un taller con 30 hombres uno puede perfectamente ubicar que hay una buena cantidad de ellos que son maltratadores. Por primera vez tienen la oportunidad de reflexionar sobre eso y de saber que cuentan con alguien que les va a escuchar, que los va a orientar y que les puede apoyar sin juzgarlos. Además, ustedes creo que tienen un enfoque psicosocial, ¿no? En donde no solamente se da un soporte, digamos, desde las herramientas de la educación popular, pero también desde la psicología, que justamente permite contener, reflexionar acerca de las actitudes o comportamientos violentos, ¿no? Porque justamente creo que eso es clave lo que comenta Willy. La violencia machista o la violencia de género está insertada como parte de nuestra cultura de relacionarnos, ¿no? Y que muchas veces puede ser fácil señalar a alguien como agresor, como machista, pero no es tan fácil reconocerse como parte de esta cultura, que ha sido socializado en esta cultura machista y violenta. Entonces, como un punto de quiebre interesante que ustedes brinden estas oportunidades, ¿no? De los talleres. Ahora estaba pensando, ¿qué temas, desde su experiencia, por ejemplo, qué temas han sido los más fáciles de abordar? ¿Qué temas han sido los más complejos? Pero de que giran las preocupaciones básicas de los hombres. Creo que eso es un punto que nos permite empezar a entenderlos, porque no sé en otras partes, pero en nuestro medio colombiano este es el tema de los hombres, un tema muy maltratado, tratado con muchos estereotipos, con muchos prejuicios, con soluciones muy simplistas, ¿no? Con soluciones tipo a los violadores hay que castrarlos, ¿no? Como unas soluciones supremamente simplistas ante problemas tan complejos. Entonces, muy prejuiciados. Yo creo que y en eso no se ha hecho investigación, no se hace investigación. El alma de los hombres violentos, ¿qué pasa con ellos? Ellos son felices, a ellos les gusta eso, ¿por qué lo hacen? Acá en nuestro medio eso no se está realizando y eso es muy delicado porque por eso se termina con unas formulaciones absolutas sin entender las realidades particulares de cada contexto y de cada hombre. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo con hombres y encontrábamos cómo ellos se sentían frente a la violencia, siendo violentos, ellos habían sido violentados, venían de una cadena de violencias desde su hogar, luego en su cotidianidad con otros hombres cuando niños, cuando adolescentes, luego en la guerra. Entonces ellos no han conocido otro mundo sino la violencia y era muy triste escuchar sus testimonios, era muy triste hombres que aparte de eso, pues hombres que tienen cualidades, que tienen potencialidades, que han luchado en la vida, hombres pobres, ¿no? Todos desplazados por la violencia. No era una historia de vida gratificante. Entonces mire cómo uno, a partir de esos testimonios y a partir de entenderlos, por qué vivieron eso, uno puede empezar a construir, como decimos nosotros, a resignificar esas historias.
finalmente esa violencia es una violencia, muchas veces va contra las mujeres, muchas veces va contra los niños, las niñas, y también va entre hombres o con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, en el podcast hemos hablado en algún momento sobre las altas tasas de suicidio, de alcoholismo, violencia física entre hombres, ¿no? Cómo eso también produce que los hombres tengan tasas mayores de mortalidad, sin que eso necesariamente signifique victimizar a los hombres, ¿no? Porque claramente hay una responsabilidad en la violencia de género. Justamente lo que ustedes, entiendo yo, y que lo hemos conversado, trata de hacerse responsable, ¿no? Hacerse responsable de esta violencia y tratar de cambiarla, porque tiene beneficios con nuestras parejas, con nuestras familias, pero también con nosotros mismos, ¿no? Con cómo nos construimos un camino diferente, digamos, sin violencia, como dicen ustedes. Willy, quería pedirte una última pregunta. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú darías? Porque tal vez hay mucha gente que nos esté escuchando que quiera participar de grupos o que ya organiza grupos o que tal vez quiere organizar grupos y trabajar con jóvenes, con adolescentes en distintas partes de América Latina, ¿no? Una recomendación es que hay que hacer el trabajo con los hombres. Hay que apostarle, hay que invertir tiempo, recursos, energías, ideas en la transformación de las masculinidades. Si no, no es posible avanzar en el mundo en muchos aspectos. No vamos a encontrar un mundo en paz, un mundo de armonía, de entendimiento entre hombres y mujeres, si no transformamos esas historias y esos proyectos de vida de los hombres. Hay que seguir insistiendo en que los hombres tienen que aprender a vivir su masculinidad de una manera no violenta. Todo lo que se haga en esto es muy bienvenido, sobre todo con los niños y los jóvenes, que ellos escuchan, que ellos cambian, que ellos están receptivos y que son logros, y que son muchos los logros que uno alcanza cuando promueve estas posturas con niños y jóvenes, igual con adultos que se sientan pues acompañados y apoyados, a la par del empoderamiento de las mujeres. Es decir, porque no hay que hacer en los dos, simultáneamente hacer el trabajo en los dos, con las dos poblaciones, empoderar a las mujeres, porque un factor importante de cambio es una mujer empoderada, que ejerce sus derechos, que propone, que actúa independientemente con autonomía. Por un lado, trabajar con las mujeres empoderadas y por otro lado, transformando masculinidades. Eso me parece muy importante. Lo otro, desarrollar la interculturalidad, no tratar de imponer otro modelo que yo haya estudiado, he reflexionado, he trajinado con este tema durante 30 años. Yo no soy modelo de nadie, yo no soy perfecto, no, a mí no tienen que ser como yo. Entonces es como desde la propia cultura, sin arrasar sus culturas, sin violentar sus culturas. En esas culturas hay semillas, si uno las busca hay semillas de paz, de masculinidad no violenta, de mujeres empoderadas. Hay que con ellos encontrar esas semillas para hacerlas brotar. El tercer elemento que me parece importante es superar el estereotipo, superar la caracterización caricaturesca de los hombres y su culpabilización, a buscar con ellos las profundidades de su situación. Entender que esto es un proceso, que de la noche a la mañana no se va a lograr, que estamos hablando de cambios generacionales, cambios culturales de siglos en los que se ha dicho que el hombre es superior, que el hombre es el más potente, que el hombre es el que manda, y estamos subvirtiendo ese discurso, nos rebelamos contra ese discurso, y eso no es sencillo. Y ahora somos una minoría, no es que seamos muchos, poco a poco vamos logrando cambios en hombres, en grupos de hombres, en jóvenes. Además, también precisar, ¿no?, al público que Taller Abierto trabaja con este enfoque que tú has mencionado, ¿no?, de empoderamiento de mujeres, masculinidades alternativas y también cambios a nivel institucional, político, ¿no?, propuestas de incidencia política, propuestas de políticas a nivel regional y local que ustedes han trabajado, ¿no?, en el Valle del Cauca, en Buenaventura. Willy, ¿dónde podemos encontrar para los que o las que estén interesadas en mayor información, en la propuesta pedagógica que ustedes han desarrollado? ¿Dónde podemos encontrar estos materiales? ¿Están en internet? Sí, están en nuestra página www.tallerabierto.org. Allí están documentos que hemos trabajado con los hombres.
Perfecto, Willy, perfecto. Entonces queda ahí abierta la invitación para las personas que siguen interesadas en el trabajo de Taller Abierto en Colombia. Ha sido un gusto tenerte hoy día, Willy, en el podcast. Gracias por habernos brindado tanta información y la experiencia de ustedes y esperamos seguir en contacto. Espero que este capítulo les haya gustado y que puedan compartirlo. Así seremos más en esta comunidad virtual. Nos encontrarán siempre como Podcast Machos que se Respetan en Spotify, Instagram y Facebook. Hasta el próximo capítulo.